Comienza Informe, que pueden ser escuchados por mí. Muy buenos días. Hoy es 9 de noviembre de 2020 y están en sintonía de Informe RCR. Vamos rápidamente a iniciar nuestra ronda informativa del día de hoy. Nelson Afiuni, hermano de la ex juez María Lourdes Afiuni, confirmó esta mañana que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia ratificó la condena de 5 años de prisión impuesta a la ex jueza por corrupción espiritual al ser señalada de facilitar la fuga del banquero Eligio Cedeño. Resulta que mi hermana, con sus abogados, apelaron una sentencia de 5 años de cárcel por ese delito de corrupción sin dinero, pues, que nunca la fiscalía pudo demostrar que mi hermana, o sea, no hubo pago ni promesas de pago. Entonces, en el año 2010, la fiscal Luis Ortega Díaz no le quedó más remedio que inventar ese delito de corrupción espiritual, y así se quedó, pues, por el largo del tiempo. Pero mi hermana con sus abogados apelaron esa sentencia, y ayer vimos en Twitter una nueva cuenta que tienen Justicia para Todos, algo así, Justicia Total del gobierno, donde sale, justamente la vimos entre el sábado y ayer, sale, ni siquiera fue informado formalmente vía correo, no, fue por Twitter que ellos anuncian que fue desestimada lo que mi hermana introdujo con sus abogados, y al ser desestimado ratifican la sentencia de 5 años de cárcel por ese delito inexistente. Nelson Afiuni, hermano de la ex juez María Lourdes Afiuni, señaló que la ex jueza fue operada hace mes y medio. Ya que mi hermana le fue diagnosticado un carcinoma en el labio inferior, en la cara, y le tuvieron que extirpar el 70% del labio, y con cirugía no solamente de oncología, sino también de reconstrucción para poder reconstruirle la cara. Lo bueno dentro de lo malo es que no tiene metástasis, pero justamente esta semana empieza la quimioterapia y la radioterapia. Juan Guillermo Requesens, padre del diputado Juan Requesens, quien está cumpliendo la pena de casa por cárcel, calificó de positiva que la Corte Penal Internacional haya determinado que hay razones para creer que el régimen de Maduro cometió delitos de lesa humanidad. Yo siempre he dicho, y en mis declaraciones las he escuchado, ni desespero ni desesperanza. Estamos en lo correcto de la historia. Como usted es inocente, eso nos llena mucha energía de seguir adelante. Lo que pasa es que estamos en un sistema donde no hay separación de poderes y el sistema judicial está secuestrado, vamos a decirlo así. No hay autonomía de los jueces. Ahora fíjate, ¿qué es lo que pasa con el grupo de determinación de los hechos? Fue muy claro, incluso nombra el caso de Juan, no me acuerdo cuáles son las partes allí. Y recientemente, estos días, se pronuncia la fiscal de la Corte Penal Internacional. Y ella lo que ha dicho es eso, que hay una base razonable de que aquí en Venezuela existen delitos de lesa humanidad. De hecho, nombra que los asesinatos por exceso que ocurrieron en el 2014 y el 2017, tengo entendido. Y bueno, lo que falta es que haya visibilidad en esa corte. Pues a lo que yo entiendo es que los que están implicados o los responsables deben ser llevados aquí a la justicia. De eso no ocurrir, ahí es donde entra en juego la Corte Penal Internacional. A las 7:10 de la mañana, Juan Guillermo Requesens, padre del diputado Juan Requesens, destacó las irregularidades de este proceso judicial contra su hijo. Se dice que debe ser público. No ha habido la publicidad como tal, se sigue violentando. Y fíjate que ahorita el juicio se está haciendo en los pasillos por razones de aislamiento social, distanciamiento, y están permitiendo, de los 17 que ellos están imputando, incluyendo a Juan, le permiten un familiar por la audiencia, y que por el distanciamiento. Pero hablan de distanciamiento, pero tienen detrás un piquete de la Guardia Nacional antimotín. Yo no sé qué motín están esperando allí o qué agresión está esperando la señora juez. Entonces, y fíjate, yo no he asistido sino una vez, porque yo tengo a Juan todos los días aquí en mi casa, y cuando sale para la audiencia lo vemos, y cuando regresan, bueno, que es una preocupación hasta que no lo vemos de regreso.
y para darle chance a los otros familiares que vean al familiar que está preso, ya que no hay visitas por razones de pandemia, etcétera. Entonces estamos dando ese chance. Por su parte, Gonzalo Imiop, directivo del Foro Penal, también destacó la importancia de estos anuncios que hizo la Corte Penal Internacional sobre cómo marchan las investigaciones en esa instancia contra el régimen de Maduro por el presunto delito de crímenes de lesa humanidad. Estamos avanzando, lo cual es muy significativo. Hemos pasado dentro de lo que son las fases de los exámenes preliminares que se llevan a cabo en la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional. Hemos pasado a la fase 3, que ya es la penúltima fase, es algo muy significativo, muy importante, pero también es muy significativo y muy importante destacar que en términos generales este tipo de exámenes, este tipo de actuaciones de la Fiscalía ante el Tribunal Penal Internacional tienen una duración promedio de unos 4 o 5 años. Cuando uno revisa otros casos, uno se da cuenta de que más o menos ese es el tiempo que dura. Fíjate que en el caso de Venezuela, en poco más de 2 años y medio que tiene esto trabajándose, pues ya estamos a punto de finalizar el examen preliminar, es decir, estamos mucho más allá de la mitad del examen preliminar, lo cual es bien positivo y además desmonta esa matriz de opinión que hay por ahí, yo no sé de dónde sale, según la cual la Fiscalía ante el Tribunal Penal Internacional no está trabajando el caso de Venezuela. Eso no es cierto, de hecho lo está trabajando y lo está trabajando más rápido de lo que normalmente trabaja otros casos, ¿no? A las 7:30 de la mañana, Gonzalo Imiop, directivo de Foro Penal, explicó cuáles son las fases de este proceso judicial que se está siguiendo contra el régimen en el Tribunal de La Haya. Determinación de si había competencia material para que participase la Fiscalía ante el Tribunal Penal Internacional, el Tribunal mismo Penal Internacional, para que participasen con estas instancias. Y ahora vamos a la fase de admisibilidad. La fase de admisibilidad o en la fase de admisibilidad, básicamente lo que se analiza es la complementariedad y la gravedad de los hechos. Es decir, para que la Corte Penal Internacional pueda intervenir en un determinado caso, tiene que primero ser absolutamente imposible que se logre justicia en el país de que se trate, es decir, que los sistemas judiciales de los países que estén siendo examinados sean absolutamente incapaces de proveer una respuesta justa a la comisión de los crímenes que son competencia de la Corte, en este caso crímenes de lesa humanidad, y también hay que determinar un poco la gravedad de los hechos. Es decir, el sector salud se unirá el 18 de noviembre en una gran protesta nacional con el fin de exigir sus derechos laborales. Así lo informó este lunes Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, quien explicó que con la protesta también rechazarán el sistema de remuneración que impone el régimen de Nicolás Maduro. Además, realizarán asambleas durante 15 días con las mismas exigencias. De no tener una respuesta por parte del régimen, el gremio tendrá que evaluar la situación para decidir qué acciones tomar. El dirigente afirmó, Juan Pablo Zambrano, que no van a quedar con los brazos cruzados. El salario para ellos significa demasiado. 9:10. En otras informaciones, tenemos que continúan en aumento las cifras de extorsión y secuestro en Venezuela. Así lo destaca el siguiente reporte de nuestros colegas de La Voz de América. Este video de seguridad muestra cómo hombres armados se llevan al conductor del automóvil blanco mientras esperaba estacionado en una calle del este de Caracas. El abogado Luis Isquiel explica que el empobrecimiento de la ciudadanía lleva a los delincuentes a buscar víctimas que puedan garantizarles altas sumas de dinero. El secuestro donde la víctima es previamente estudiada, donde los delincuentes se aseguran que tengan recursos para pagar el rescate, es el que ha venido tomando fuerza. Este criminólogo cuenta que durante el mes de octubre negoció la liberación de un secuestrado por semana en Caracas. La situación económica del venezolano está muy deteriorada.
baja, muy disminuida. Y el delincuente lo ha entendido. Entonces, los montos que se solicitan ahorita son totalmente diferentes a los secuestros de antes, sin hacer una apología al delito. Entonces, pero sí, como el secuestro es un delito tan fácil de cometer, porque son personas que están transitando una calle oscura o están trotando en una calle desolada, son fácil de capturar y pedir un rescate que se puede manejar hoy entre 500, 1.500 y hasta $2.000. Aunque se siguen cometiendo, los robos al azar son cada vez menos negocio para el AMPA, pues según este especialista, las bandas armadas saben que por la crisis económica, muchas de las víctimas no tendrán objetos de valor. Por ello, ha tomado fuerza la extorsión de ganaderos, empresarios o propietarios de comercios. Sobre todo localizada en los estados Zulia y Lara, donde hay bandas criminales que para forzar el pago de estas extorsiones han lanzado hasta granadas a comercios y las viviendas de las víctimas a las que están presionando. Estas extorsiones tienen mucho que ver con la realidad de las cárceles en el país, porque cuando se analizan, cuando se investigan estos casos, muchas veces la llamada extorsiva y la llamada para presionar al pago se realiza desde las cárceles, con cómplices en las calles que son los que lanzan granadas. En Venezuela no hay cifras oficiales de estas acciones, pues la mayoría de las víctimas no denuncia, de acuerdo con los criminólogos consultados, por temor a represalias de los delincuentes o porque creen que los responsables no serán castigados. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas. El desbordamiento del río Carapo en la población de Rubio, en el estado Táchira, dejó un número indeterminado de familias que necesitan ayuda de las autoridades y la población en general. En ese sentido, la Fundación Deus Caritas implementó una jornada de recolección de insumos para que los ciudadanos puedan hacer llegar ropa en buen estado, alimentos, colchones, cobijas, sábanas, medicamentos y artículos de aseo personal y limpieza. Quienes deseen colaborar pueden dirigirse a San Martín, a la avenida San Martín, la esquina del edificio amarillo y verde, frente a la bomba internacional en Rubio, estado Táchira. Entre tanto, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAME, informó que la onda tropical número 62 causará lluvias en gran parte del país este 9 de noviembre. Las precipitaciones más intensas se esperan en áreas del Zulia, Andes, Llanos Centrales, Centro Norte Costero, Nororiente y Sur. 9:14. Transparencia Venezuela, en su informe Salud en Venezuela, cuando la corrupción es el virus, determinó que el patrón de gran corrupción instaurado en nuestro país durante las últimas 2 décadas es el causante de la emergencia humanitaria compleja que padecen los ciudadanos, en especial los sectores más vulnerables de la población. Este fenómeno, que supera en magnitud al registrado en cualquier país de América Latina, tiene un grave impacto sobre los derechos humanos de los venezolanos. El sistema sanitario ha sido uno de los más perjudicados por la desviación de recursos y fondos públicos. La pandemia por COVID-19 ha profundizado la crisis y ha puesto en relieve la escasez de medicamentos e insumos médicos, la falta e inoperatividad de equipos esenciales y el deterioro general de la infraestructura hospitalaria. Estas fallas y carencias constituyen una seria amenaza a la salud y la vida de los venezolanos. Todo esto ocurre pese a los reiterados anuncios de planes, proyectos e inversiones millonarias en rehabilitación y construcción de obras, adquisición de fármacos e insumos y equipamiento de los centros de atención. Entre tanto, tenemos que Pablo Iglesias concedió una entrevista al diario argentino Página 12, en la que ha dejado muy claro que no comparte la ayuda que su propio gobierno brindó al líder opositor Leopoldo López para que pudiera escapar de Venezuela y así llegar hasta Madrid el pasado 25 de octubre. Preguntado por este asunto, el líder de Unidas Podemos y vicepresidente segundo no ha dudado a la hora de afirmar que López no apostó por las vías democráticas y pacíficas en nuestro país y que España debería contribuir a que la solución se produzca por esas vías a las que no ha recurrido desde el diálogo y el respeto. Son las 9:16. Nosotros vamos a publicidad y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa, con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Nueve y 18 minutos. En materia internacional, vamos a conocer cuál es el ambiente que se vive este lunes en Estados Unidos tras el triunfo del candidato demócrata Joe Biden como presidente electo de ese país. Más detalles de esta información en el siguiente reporte de nuestros colegas de La Voz de América. Estados Unidos amanece este lunes bajo dos contrastes, con un presidente que se proyecta como electo, el demócrata Joe Biden, quien ha dado pasos para la transición en los que se incluye el manejo de la pandemia del coronavirus a partir del 20 de enero, cuando asumiría el cargo. Y por otro lado, el presidente Donald Trump, que no ha aceptado aún los resultados. La campaña y el equipo de asesores legales del mandatario, en una entrevista que concedió el domingo a la cadena de noticias Fox. Algunas boletas fueron contadas en secreto, donde no se permitió la presencia de observadores republicanos, así lo indicó Giuliani. Entre tanto, en medio de celebraciones por el virtual triunfo de Biden y protestas para pedir el recuento de votos, la pandemia del coronavirus no ha dado tregua. La semana pasada, Estados Unidos promedió más de 100.000 nuevos casos diarios de COVID-19, con más de 128.000 registrados el viernes. Las hospitalizaciones en Estados Unidos han aumentado significativamente, obligando a los hospitales en el medio oeste y el sur a tomar medidas urgentes para adaptarse a la gran cantidad de nuevos pacientes. Estados Unidos tiene 9.800.000 casos de coronavirus, con más de 237.000 muertes, según las estadísticas de la Universidad Johns Hopkins. En otras noticias, la tormenta tropical ETA tocó tierra en los Cayos de Florida el domingo por la noche, llevando aún más lluvia el lunes a calles ya inundadas. Desde Washington les informó Sofía Pisani, Voz de América. Ahora vamos a Bolivia, donde el nuevo presidente de ese país, Luis Arce, prometió al asumir oficialmente este cargo que realizará cambios significativos en ese país. La pandemia y triunfar de la crisis económica son las dos prioridades urgentes del nuevo presidente de Bolivia. Ante la caída del 11% del Producto Interno Bruto en el segundo semestre, Luis Arce, con el apoyo de su partido, el Movimiento al Socialismo, confirmó la aprobación de un bono especial de $150 contra el hambre y prometió recuperar los niveles de crecimiento económico anteriores. Luis Arce, de 61 años, asumió ayer la presidencia de Bolivia y pronunció un discurso con tono conciliador. Evitó mencionar a su padrino político Evo Morales, pero sí criticó a la expresidenta de transición, Yanine Áñez, a quien culpó de haber promovido la persecución política y provocado la crisis económica. Áñez, de hecho, ni siquiera asistió a la toma de posesión de Arce. El centrista Carlos Mesa sí estuvo presente, pero se retiró, al igual que su grupo parlamentario, antes de los discursos. Algunos sectores de la derecha radical en Santa Cruz siguen rechazando el triunfo del presidente de izquierda y realizaron 2 días de paros y bloqueos en la región de Santa Cruz para pedir una auditoría de las elecciones.
En más del panorama internacional tenemos que el gobierno húngaro anunció este lunes un nuevo confinamiento parcial a partir del miércoles para frenar la segunda ola del COVID-19 y evitar la saturación de los hospitales con un toque de queda nocturno sumado al cierre de la gastronomía, hoteles y gimnasios. Estas medidas regirán al menos durante 30 días e incluyen la prohibición de salir de casa entre las 8 de la noche y las 5 de la madrugada, salvo excepciones justificadas. Mientras tanto, Portugal vuelve este lunes al estado de emergencia, el nivel máximo de alerta ante el rápido crecimiento del coronavirus, que trata de frenarse con toques de queda que entran también hoy en vigor. Amigos, ¿qué tal? Como siempre, de la población, incluidas Lisboa y Oporto. Este estado de emergencia que inicia hoy es menos restrictivo que el que estuvo en vigor entre el 19 de marzo y el 2 de mayo durante la primera ola, según explicó el gobierno, que defiende que la medida le da un soporte legal para poder ir tomando decisiones rápidas y de forma gradual. Mientras que en Italia, el presidente de la Federación del Colegio de Médicos, Filippo Anelli, pidió al gobierno el cierre total del país ante el estado actual de los hospitales, que empiezan a estar colapsados por los números de enfermos de coronavirus. Las regiones norteñas de Lombardía, Piamonte y el Valle de Aosta y la sureña Calabria han sido calificadas zona roja por el gobierno y se les ha aplicado un confinamiento blando con la prohibición de abandonar la región o de salir de casa si no es para ir a trabajar, comprar o por motivos de salud o emergencias. El alcalde de Palermo, en Sicilia, Leoluca Orlando, aseguró que se avanza hacia una masacre anunciada. Son las 9:23 de la mañana, así estamos llegando al final por el día de hoy. Espero que pasen un feliz día. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo